Buenas noches y bienvenidos a las asesorías por pares de la asignatura Farmacología Humana. En esta ocasión les voy a hablar de lo que sería cardiovascular 2. Precisamente en la sesión número 8, uno de los temas tocados es antihipertensivos. Ahora, ¿por qué son importantes estos antihipertensivos? Bueno, como ya sabrán, como ya conocen, como ya evaluaron o van aprendiendo a medida que pasan los ciclos, específicamente en este ciclo en el cual ya se comienzan a integrar muchos cursos como bioquímica, fisiología, y ahora que estamos en la farmacología, pues existe lo que sería la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, y diferentes problemas que llegan a ser comorbilidades para la salud, para el empeoramiento de la salud de la persona. Por ello, hoy vamos a tocar un poco acerca de lo que sería la hipertensión arterial. Ahora, regularmente cuando hablamos de esto también es importante evaluar que en la hipertensión propiamente va a haber daño al órgano blanco, entonces este flujo turbulento, estas altas presiones, la disfunción endotelial y demás pueden llevar a lo que sería un daño a largo plazo. Aquí básicamente le he dividido en lo que sería la hipertensión como tal. Vamos a hablar un poco, vamos a describirla, vamos a hablar de la fisiología y las dianas farmacológicas y la clasificación de los fármacos. En cuanto a la clasificación de los fármacos, en realidad es algo bastante sencillo. Principalmente, o digamos, lo que nosotros debemos saber de cajón y nunca olvidar, vienen a ser los IECA y los ARA2, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y lo que estamos hablando, los inhibidores, los bloqueadores del receptor AT1 propiamente. Bien, entonces, un poco de contexto. Ustedes ya lo habrán visto tal vez en fisiopatología y demás, pero importante, las guías médicas regularmente antes lo que tenían era como que haya prehipertensi- prehipertensión o el estadio 1, el estadio 2 y los rangos iban fluctuando. Entonces, desde el 2024 ya comenzó a haber un cambio de esto. Entonces, ¿de qué es este cambio? Más que nada, esto de aquí. Vamos a tener que una presión normal va a ser menor a 120 milímetros de mercurio sistólica, SBP, y menor a 80 diastólica. Entonces, normalmente esto ya les deben haber preguntado, ya se los deben haber mencionado, ya lo deberían saber. Pero aquí les pongo la tabla igual. Entonces, si eso es lo normal, ¿qué tendríamos nosotros como elevado? Este valor, este estrecho valor de 120 con 129 diastólico y menor 80 ya es elevado. Entonces, tenemos una presión normal, una presión elevada, y luego de esto que tenemos hipertensión como tal, 130, 139 milímetros de mercurio y mayor a 140 milímetros de mercurio. Ahora, tal vez puede ser un poco difícil memorizar o tenerlo en cuenta, pero ya se van a ir habituando. El punto de partida que deben conocer es el normal y el elevado. Y miren, si se dan cuenta, está escalonado. Tenemos 120, 120 a 129, 130 a 139 y mayor a 140. Entonces, básicamente te lo pone 10 en 10. Ahora, para lo que sería la diastólica que tenemos, menor de 80, y cuando pasamos hipertensión que tenemos 80, 89 y más de 90. No es muy complicado, la verdad. Y si se dan cuenta, si son observadores, de la normal al estadio 1, tanto en sistólica y en diastólica, sería un salto aquí lo tenemos de 10, y aquí el que le sigue nada más, básicamente. Y bueno, este es el artículo de donde lo he sacado, es una
revisión del artículo. Aquí nos habla de prevención, detección, evaluación, pero lo más rescatable y lo que deben saber está en esta tabla. Ahora, esto aplica para adultos, ténganlo en cuenta. Ahora, si nosotros queremos hablar como tal de la fisiología o de cómo es que funciona todo esto, pues esta gráfica nos resume la mayoría de lo que sería los cambios en la presión, tanto a nivel del gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, que dan como resultado la presión arterial. Entonces, en los sitios de acción de medicamentos los tenemos aquí enumerados, pero importante tenemos que saber qué pasa aquí. Entonces, el gasto cardíaco que tenemos aquí se da ¿por qué? Por un volumen de eyección. Entonces, este volumen de eyección está dado por las contracciones. También vamos a tener el componente de la frecuencia cardíaca. Entonces, volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, vamos a tener el gasto cardíaco. Algo que todos sabemos, pero a veces nos mareamos un poco en verbalizar o resumir o explicar de otra manera. Importante, nosotros ya hemos hablado de autónomo y de autónomo como tal, simpático, parasimpático. Entonces, miren aquí tenemos el sistema nervioso simpático. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso simpático? Va a actuar a nivel de la resistencia vascular periférica. Estamos hablando más que nada de la vasoconstricción de diferentes vasos o la vasodilatación, digamos, con una menor actividad. Ahora, también no se olviden, a nivel cardíaco tenemos beta 1, entonces va a favorecer la contracción. O si lo queremos ver de una manera más global, estamos promoviendo el inotropismo positivo, lo que sería el isotropismo positivo, y el cronotropismo positivo, porque estamos hablando de la frecuencia. Aquí los tienen, contracción, frecuencia cardíaca. Ah, y algo importante que se menciona en la fisiopatología es que muchas veces el sistema nervioso simpático puede, digamos, una hiperactividad de este puede desembocar en el eje renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí lo tenemos. O sea, es en condiciones normales, pero digamos, si hay una hiperactividad, ya estamos predisponiendo a lo que sería la hipertensión. Entonces, nosotros ya vimos aquí este componente. Volumen de eyección, contracción, frecuencia cardíaca, el sistema nervioso simpático. Ya vemos cómo actúa a nivel de la resistencia vascular periférica, pero no hay que olvidar esto de aquí. Tenemos la renina que va a actuar a nivel de la angiotensina. Entonces, renina, angiotensina 2, aldosterona, excreción renal de sodio, volumen sanguíneo, presión de llenado, que al final también va a contribuir a lo que sería el volumen de eyección. Entonces, nosotros ya sabemos esto. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Cuáles van a ser las dianas farmacológicas? Le vamos a explicar un poco. Tenemos vasodilatadores de acción directa. Estos de aquí van a actuar de manera directa produciendo la vasodilatación. Entonces, pensamos un poco. Si están vasodilatando, están disminuyendo la resistencia vascular periférica. Entonces, ¿están alterando el contenido? Pues realmente no. Lo que hacen es aumentar el espacio y así se reduce la presión. Luego tenemos beta bloqueantes, antagonistas del receptor beta, tenemos propanolol, metoprolol, carvedilol. Entonces, ¿esto es lo único que hay por medio del sistema nervioso simpático? Pues no, también tenemos los alfa bloqueantes, no se olviden. Alfa, alfa bloqueantes, prazosina, doxazosina, terazosina. Entonces, ustedes ya conocen bien todo lo que serían los antagonistas, los agonistas de lo que sería el sistema nervioso simpático. Entonces, aquí en estos dos estamos hablando de bloqueantes, básicamente. Luego tenemos los antagonistas receptor de angiotensina. Aquí, o losar en español, tenemos losartán, valsartán,
candesartán. Todos terminan en lo mismo, así que no hay forma de fallar. También se habla de, me olvidaba, hay que, digamos, enfocar esto en la gráfica. Los beta bloqueantes ya los habíamos visto. Estos son los alfa bloqueantes a nivel de la resistencia vascular periférica y los beta bloqueantes pueden actuar en contracción, frecuencia cardíaca o en el eje renina-angiotensina-aldosterona que ya vamos a explicar cómo. Luego tenemos los antagonistas receptor de angiotensina. Entonces, aquí nosotros tenemos el receptor AT1 y aquí es donde van a actuar. Entonces, ¿se acuerdan que era la aldosterona? El sistema renina-angiotensina-aldosterona va a buscar aumentar la volemia, entonces retención de agua y sodio, ¿no? Luego, simpaticolíticos de acción central también se hablan, pero digamos que las estrellas para este tema básicamente son lo, los ARA y los IECA. Entonces, aquí tenemos los IECA, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Miren aquí. La angiotensina 1 tiene que pasar a angiotensina 2. Importante y para que no se olviden, y lo digo desde ya, hay, no una infinidad, pero hay muchas enzimas convertidoras de angiotensina a diferentes niveles. Entonces, por eso existen los ARA2 y por eso existen los IECA. No son lo mismo, son similares tal vez, están en el mismo sistema, pero no son iguales. Tengan eso en cuenta. Aquí, los priles. Captopril, enalapril, lisinopril. Si ustedes tienen un familiar hipertenso, van a escuchar alguna vez de que toma su losartán o su captopril. Fijo. Si se cuida, claro. O si se lo recetaron alguna vez. Entonces, también se habla de inhibidores directos. Aquí tienen el 7, miren aquí, de la renina. Y también se habla de los diuréticos. Entonces, ¿cuál es la magia de los diuréticos? Estamos hablando de vasodilatadores. Ya. Los que actúan a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona también pueden disminuir la volemia. Pero los diuréticos propiamente, como la hidroclorotiazida, van a bajar el volumen. Entonces, no estamos actuando a nivel de los vasos, sino estamos promoviendo la diuresis, promoviendo la micción, promoviendo la excreción. También se habla de la indapamida, de la amilorida. Pero básicamente, miren, este 8 de aquí donde está en la excreción renal de sodio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos volumen. Si tenemos menos volumen, hay menos presión de llenado, hay menos volumen de eyección. Ahora, recuerden que esto no es estático, es completamente móvil. Entonces, nosotros podemos estar disminuyendo algo, pero puede haber una hiperactividad por otro lado. Pero la idea es que estos mecanismos compensatorios al final van a causar algún efecto. Entonces, ¿se compensa? Sí, pero también vamos a tener una excreción de sodio, por ejemplo. Algo básico que todos sabemos como estudiantes de medicina, una frase que nunca fallamos y que siempre sabemos. El sodio jala agua. Entonces, no se olviden de eso. Bueno, aquí importante. Se estaba hablando de vasodilatadores de acción directa, entonces, no se olviden que es por medio del calcio. Y bien, aquí un diagrama en realidad no quiero que se mareen mucho, solo voy a tocar puntos importantes. Aquí tenemos la enzima convertidora en angiotensina que la va a pasar de la 1 a la 2. Esta 2, donde va a actuar AT1. ¿Qué va a pasar a nivel del receptor AT1? GQ. GQ. Aquí lo tienen. Proteína GQ. ¿Qué significa proteína GQ? Hipotrésido-glicerol. ¿Esto qué promovía? Que a nivel del retículo sarcoplásmico se libere el calcio. Aquí lo tenemos, aumento del calcio y por fisiología básica que nosotros conocemos, si aumenta el calcio,
va a haber contracción. Caso contrario, si disminuye el calcio, hay relajación. Ahora, pero realmente la angiotensina 2 es la responsable de todo esto. No, hay muchos más factores. Tienen prostaglandinas, prostaciclinas, el óxido nítrico, que es un vasodilatador. Aquí importante el óxido nítrico, chicos. Aumenta el GMP cíclico. Aumenta el GMP cíclico, menor cantidad de calcio y intracelular relajación. Podemos hablar de la trombina, de las interleuquinas. Podemos hablar de agonistas como sería la acetilcolina, serotonina. Pero lo importante aquí es que a nivel del músculo liso vamos a promover por aumento del MP cíclico, acuérdense, aumento del MP cíclico, GMP cíclico o una concentración de potasio intracelular que es menor porque hay una fuga por que puede tener una fuga, ya sea por canales de corrección de corriente lenta, pero aquí tenemos esto. Contracción, relajación. Entonces, si nosotros tenemos más calcio a nivel del músculo liso vascular, esta es la célula endotelial, por eso tenemos la producción de óxido nítrico a través de lo que es el calcio, las prostaciclinas y demás, vamos a tener más contracción. Y, y si hay menos calcio, hay relajación. No se olviden de eso. Y bueno, aquí conexión comunicante, básicamente. Lo que conoceríamos como una unión gap. Unión comunicante, conexión comunicante, o por allí, biología. Y bueno, ahora pasando a lo que sería los fármacos propiamente y sus sitios de acción, aquí tenemos lo que ya les expliqué, pero esta vez con palabras en este diagrama. Vasodilatadores actúan a nivel de la vasoconstricción porque esta vasoconstricción genera el aumento de la resistencia periférica. Si los inhibimos, tenemos bloqueantes de calcio como el amlodipino, activadores de canales de potasio como el minoxidilo. Ahora, importante minoxidilo, olvídense. Olvídense el minoxidilo. En realidad no tiene ninguna utilidad clínica, solo se menciona aquí. Tenemos la irralacina, los receptores de endotelina. Entonces, importante el juego de lo que sería el calcio y la endotelina. Calcio más que nada. Ahora, yendo de cajón a lo que necesitamos. La presión arterial afecta el flujo sanguíneo. Hay una excreción de sal y agua que afecta la liberación de renina. Entonces, la renina va a convertir, como ya sabemos, la angiotensina 1 en 2. ¿Qué pasa cuando la angiotensina, en este caso, interac- interactúa con su receptor? Estimula la secreción de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Reduce la vasoconstricción y básicamente incrementa, disculpen, aquí el diagrama dice que reduce la excreción de sal y agua, sodio y agua, entonces vamos a tener una mayor volemia. Si se acuerdan de la volemia acá, tenemos mayor volemia, mayor presión de llenado, mayor volumen de eyección. Si esto aumenta, vamos a tener mayor presión arterial. Entonces, si se inhibe, vamos a tener básicamente una excreción de sodio y agua mayor. Ahora, importante, tiene dos efectos, el dual. Entonces, la vasoconstricción y el incremento de la resistencia vascular periférica. Entonces, tiene dos formas de actuar la aldosterona, básicamente. Vasoconstricción y aumento de volumen. Si le inhibimos, pues, los sartán, antagonistas de los receptores de angiotensina 2, va a ser el principal, digamos, el fármaco, el primer fármaco que les debe venir a la mente dentro de los ARA2. Receptor antagonista de los receptores de angiotensina 2. En cambio, el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina como captopril o enalapril va a inhibir la
a este punto. Entonces, angiotensina 1 no va a pasar a angiotensina 2. Tal vez el angiotensinógeno sí pasa a angiotensina 1, pero aquí hay algo importante y que se les debe quedar. Como hay diferentes enzimas de esto, vamos a ponerle números. Entonces, hay un fenómeno que se llama el escape de la ECA. Entonces, la angiotensina 2 se puede seguir generando por medio de otras enzimas, tal vez en otros órganos. Entonces, estos inhibidores de la enzima convertida en angiotensina tienen su uso, pero igual, así como hay varias fosfodiesterasas, varias proteinquinasas y demás, es igual con la enzima convertida en angiotensina. Y bueno, aquí ya digamos un poco más objetivo, tenemos la liberación de renina, el angiotensinógeno angiotensina 1, la enzima convertida en angiotensina dónde va a actuar y aquí tenemos antagonista del receptor angiotensina 2, subtipo AT1. Entonces, cuando les diga AT1, receptor AT1, y estamos hablando del receptor angiotensina 2, pues el AT1 es un subtipo del receptor de angiotensina 2. Entonces, por allí puede haber un poco de confusión, pero importante. Entonces, los efectos del receptor de angiotensina 1, como ya les dije, eran la vasoconstricción. Y ahora esta vasoconstricción puede ser directa mediante el aumento de noradrenalina por los nervios simpáticos, es válido. Causa la retención de sal por medio de la secreción de aldosterona y la retención tubular de sodio. No hay nada más que decir. Y también se dice que puede causar este crecimiento vascular, pero bueno, no es algo que, digamos, sea objetivo de esta clase, más que nada. Y bueno, aquí se habla un poco de los que ya les había mencionado, clonidina, metildopa, los bloqueadores ganglionares, los beta bloqueantes también, beta bloqueantes que van a actuar aquí a nivel renal. Se habla de diuréticos, van a tener la clase con Jesús de diuréticos, ahí van a andar más en ello. El alicicren que actúa inhibiendo directamente a la renina, el captopril en la ECA, el óxido nítrico, la endotelina 1, vasodilatadores antagonistas de calcio que ya les había comentado, los alfa bloqueantes y a nivel de los vasos arteriales y tenemos el losartán. Importante, chicos, no se olviden. Ahora, ya pasando propiamente a los fármacos, no es tema de esta clase, pero igual lo vamos a mencionar por encima. Aquí tenemos la cápsula de Bowman, tenemos el túbulo contorneado proximal. Si les ponen por allí un distractor, les dicen, manitol, ¿para qué servirá? Bueno, aumenta la presión osmótica. Entonces, el manitol, al aumentar la presión osmótica, va a jalar agua. Entonces, cuando propiamente tú, o digamos el paciente que se le administra el manitol, es para reducir el volumen. Aquí tenemos la furosemida, por ejemplo, que va a actuar a nivel de este transportador, y no vamos a andar mucho en ello. Pero lo que importa aquí es la hidroclorotiazida. ¿Por qué es importante la hidroclorotiazida? ¿Se escribe con Z o con C? Bueno, nosotros regularmente nos gusta más cómo se escribe y cómo se ve con Z. En los libros lo van a encontrar con C. Pero bueno, entonces, veamos. Hidroclorotiazida inhibe a C3. ¿Qué es C3? Cotransportador de sodio y cloro. Ese es C3. Entonces, la milorida, trianterena, espironolactona y todos estos de aquí tienen su utilidad, pero lo van a ver mejor en diuréticos. Lo que nos importa aquí ver es el C3. Entonces, como siempre, aquí tenemos el resumen de lo que hace el fármaco y sus similares, que son el benzoflumeticida y la clortalidona. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Nosotros estamos hablando.
está inhibiendo el cotransportador de sodio de cloro, de sodio y de cloruro, aquí. Entonces, aquí no va a pasar el sodio y el cloro. Entonces, si este no va a pasar, ¿qué significa? Vamos a tener más sodio aquí a nivel de lo que sería el túbulo contorneado distal y este sodio va a viajar por este trayecto. ¿Va a estar inalterado? Pues no. Si nos damos cuenta aquí, ya hay un transportador de sodio. Entonces, básicamente por la aldosterona activa. Entonces, ya sabemos. Pero digamos que nosotros ya sabemos que se tiene una saturación, que a nivel de lo que sería toda la función renal, pues no siempre se va a absorber todo. En algunos casos sí, en otros segmentos no, que no es mucho materia de esta clase. Pero bueno, vamos al efecto. Incremento moderado en la diuresis, acuérdense. Moderado. Inhibi- Inhibición de la reabsorción de sodio y de cloro. Entonces, si nosotros queremos definir esto como tal, sería incremento moderado en la diuresis a causa de la inhibición del cotransportador de sodio y cloro. Entonces, ¿dónde es esto en el túbulo distal? También, ¿qué puede causar? Incremento de la excreción de potasio y hidrogeniones. Disminución de la excreción de calcio y ácido úrico. Incremento de la excreción de magnesio. Ligeras propiedades vasodilatadoras. Pero, si se dan cuenta, si ustedes son un poco más observadores, nos está hablando que disminuye la excreción de calcio y ácido úrico. ¿Por qué nos interesa el ácido úrico? La gota, por ejemplo. Entonces, es aquí algo que se debe observar. Ustedes tienen un paciente gotoso, que tiene gota, que tiene retención de ácido úrico, propiamente hay que tener mucho cuidado. Ahora, el mecanismo de acción ya se había mencionado aquí, pero no se olviden, muchas veces ustedes pueden poner en su pasito, ya, pues, inhibe sodio, cotransportador sodio-cloro. Les dicen, me la sabía y la puse, pero no olviden mencionar membrana luminal del túbulo contorneado distal. Lo deben poner completo con nombre y apellido. Ahora, la vía de administración oral, básicamente. Ahora, algo importante y algo curioso para los diuréticos, tal vez no es la clase de diuréticos, pero es importante que lo tengan en cuenta, es que alcance el lugar de acción mediante su secreción a la luz del túbulo proximal. Entonces, aquí lo van a secretar y este va a ir viajando y así es como va a llegar a su sitio de acción. Ahora, uso clínico, no se olviden de esto. Hipertensión, estamos en antihipertensivos. Entonces, el uso clínico de la hidroclorotiazida, de los diuréticos tiazídicos, aquí lo tienen, hipertensión. Ahora, si ustedes son un poquito más moscas y dicen, ah, ya, reduce volumen, ¿dónde también se necesita reducir volumen? Insuficiencia cardíaca leve. Entonces, si hay insuficiencia cardíaca, también se busca reducir el volumen. Se habla también de la diabetes insípida nefrogénica, cálculos renales, entre otros. Pero, aquí tienen los efectos adversos. Si están hablando de tecidas, tienen una pérdida de potasio. ¿Qué más les puede dar? Alcalosis metabólica, hiperuricemia, yo ya les había dicho. Entonces, si tenemos la tensión menor excreción de ácido úrico, vamos a tener mayor probabilidad de que el paciente tenga gota. Si ya la tiene, estamos exacerbando. Entonces, hiperuricemia. Otro punto importante. Estamos incrementando la diuresis. Si nosotros la estamos incrementando,
directamente qué es lo que estamos reduciendo o a quién le estamos quitando ese líquido. A todo el sistema circulatorio, básicamente, porque acá estamos filtrando sangre, los capilares. Entonces, hipotensión. Otro punto importante que ya habíamos mencionado. Si disminuye la excreción de ácido úrico, puede producir la gota o dar episodios de gota o exacerbar la gota, ya. Perfecto. ¿Y el calcio qué papel tenía aquí? Hipercalcemia leve. Entonces, estábamos reteniendo calcio. Bueno, otros, digamos, efectos adversos podemos referir a la resistencia a la insulina, disfunción eréctil, pero lo que necesitan saber es básicamente ustedes más que nada conocer. ¿Qué pasa con el potasio? El potasio disminuye, hay pérdida del potasio. El pH puede subir. Hiperuricemia. Entonces, el urato, ácido úrico, también va a aumentar. Hipotensión. Ahora, importante la hipotensión, tómelo con pinzas porque en verdad depende bastante. O sea, no es que a un hipertenso le das un tiacídico y ya, hipotensión no. Pero también hay que evaluar cómo está la presión y todo ello. Hipercalcemia leve, entonces vamos a tener más calcio. Y a partir de esto ustedes ya hacen un diferencial. Si se dan cuenta, disminuye el potasio, aumenta el pH, aumenta el ácido úrico, disminuye la presión arterial, aumenta el calcio. Pero esto tómalo con pinzas. Pero sí es un efecto adverso como tal. Y bueno, aquí importante que ustedes sepan, los diuréticos tiacídicos incrementan la excreción de sodio y agua. Entonces, si estamos incrementando sodio y agua, vamos a tener efectos de corto y de largo plazo. Si queremos hablar de corto plazo, tenemos disminución del volumen sanguíneo. Ya lo habíamos hablado, ¿no? Y ustedes, si prestaron atención, si ya siguieron la línea de esto, tenemos una disminución del gasto cardíaco. El diagrama que les puse al inicio de la clase, básicamente. Y vamos a tener una reducción de la presión arterial. ¿Qué era lo que buscábamos? Y como ustedes ya saben, este es un efecto a corto plazo, hay mecanismos compensatorios y demás, pero lo que nos importa también es el resultado a largo plazo. ¿Qué significa? El paciente sigue tomando esto. Ya, perfecto, lo sigue tomando. Entonces, ¿a qué va a llegar? ¿Esto es a corto plazo? No, tenemos cambios. ¿Qué vamos a tener? Menos sodio en las células musculares lisas. Es un efecto a largo plazo. Disminución de la sensibilidad del músculo liso frente a los vasopresores. ¿Y qué más vamos a tener? Disminución de la resistencia vascular periférica. Miren aquí. Disminución de la sensibilidad frente a vasopresores. Disminución de la resistencia también vascular periférica, lo cual nos lleva a una reducción de la presión arterial. Entonces, todo esto es una secuencia. Si ustedes ya lo entendieron hasta aquí, cuando vayan a su clase de diuréticos lo van a entender mucho mejor. Pero así es como trabaja básicamente. Este es todo lo que necesitan saber de los diuréticos tiacídicos en el tratamiento para la hipertensión. Y aquí les incluí acerca del eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque vamos a pasar a ver los IECA y los ARA2. ¿Los beta-adrenérgicos tienen algún papel aquí? Habíamos visto que sí, miren. Antagonistas de los receptores beta-adrenérgicos. Para tener la renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, el alisquireno, que era inhibidor directo de lo que sería la renina. Entonces va a impedir el paso de angiotensinógeno a angiotensina 1. Ahora, esta angiotensina 1
por efecto de la ECA, que es de nuestro interés, se va a convertir en angiotensina 2. Y ahora, hemos hablado de la maravillosa angiotensina 2, donde va a actuar y todo ello. Pero, no olviden algo. ¿Qué pasa si inhibimos la enzima convertidora en angiotensina? O sea, la enzima convertidora en angiotensina está en nuestro cuerpo porque quiere o tiene una función específica. Tiene muchas funciones. Pero la que nos interesa a nosotros es que si se inhibe esta conversión, vamos a tener productos inactivos. ¿Qué va a pasar con estos productos inactivos? Vamos a tener las bradicininas. Y estas bradicininas producen la vasodilatación. Gracias. ¡Wow! Sí, ya. El IECA lo máximo, vasodilatación. Pero aquí recuerden, si nosotros tenemos una alta cantidad de bradicininas, vamos a tener dos. Si ustedes tienen un familiar, nuevamente les digo que toma un inhibidor de la enzima convertida en angiotensina, muchas veces la van a ver tos. Ahora, hay tos por reflujo gastroesofágico, tos por alguna infección pulmonar, pero una tos seca. Entonces, no confundan. Hay muchos más factores, pero estamos para deshilachar, por así decirlo, todo, todo este tipo de patologías, pero un efecto adverso común es la tos seca, no se olviden. ¿Por qué? Por el aumento de bradicininas que no se van a degradar. Retomando, nosotros ya no actuamos a nivel de la enzima convertidora angiotensina, tenemos angiotensina 2. Nosotros queremos actuar a nivel de la angiotensina 2. ¿Vamos a inhibirla directamente o indirectamente? Pues indirectamente. Este inhibidor de aquí va a actuar a nivel de las arteriolas y de la corteza suprarrenal. Porque si recuerdan, corteza suprarrenal, aldosterona. Entonces, si estamos inhibiendo, va a caer la aldosterona. Si no hay aldosterona, no hay retención de sodio. Estamos hablando de sodio, agua, y les voy a explicar un poco más adelante. Y si estamos hablando a nivel de las arteriolas, por estos ARA2, estamos hablando que inhibimos la vasoconstricción entonces. Si se dan cuenta, como les decía, es un efecto dual desde el inicio. Bueno, aquí importante pregunta de examen que no les debe faltar. Vayan a la columna de metabolito activo, busquen donde diga ninguno por partes. Aquí estamos hablando de IECAS. Para no distraerlos, tenemos Tactopril y Lisonipril. Estos dos fármacos no tienen metabolito activo. Entonces, en el ciclo pasado preguntaron, pusieron varios de estos y preguntaron, ¿cuál no tiene metabolitos activos? Y también fue preguntado uno de los pasitos, no me acuerdo. Entonces, no se olviden de esto. Y ahora, si quieren saber los metabolitos activos en los IECA son súper sencillos, miren. Si por ejemplo esto se llama enalapril, su metabolito activo no es N45 acetil enalapril, no, se llama enalaprilato. Fosinopril, fosinoprilato. Básicamente le agregan la A y la T. Y bueno, para el español sería, por ejemplo, enalaprilato. En los libros lo pueden encontrar como enalaprilato. Pero nosotros siempre le agregamos una A o una O, según nos parezca mejor para nuestro idioma. Y bueno, aquí importante. Nosotros ya vimos que sí, aquí, enzima convertida en angiotensina. Mecanismo de acción de los IECA. Inhibición de la enzima convertida en angiotensina. Entonces, propiamente,
la angiotensina 2, como ya vimos, es vasoconstrictora. Entonces, vamos a reducir su síntesis. Eso ya lo conocemos, ya lo hemos hablado. También para reducir la secreción de aldosterona. Entonces, vamos a aumentar la excreción de qué? De sal, agua y como consecuencia, la disminución del volumen. Si nosotros disminuimos sodio y agua, estamos disminuyendo el volumen plasmático. Si nosotros disminuimos el volumen plasmático, disminuimos la carga cardíaca. ¿Cuál va a ser el efecto en sí? Disminución de la presión arterial. Y como ya les dije, es dual al mismo tiempo desde el inicio. Vamos a tener disminución de lo que sería la carga cardíaca y el tono vasoconstrictor. Entonces, mayor espacio, menor líquido también. Y bueno, todos son por vía oral. Ahora, importante para evaluar o para que lo tengan en cuenta, pues hay algunos que van a tener una duración de efecto de 24 horas. Ahora, esto es la duración de efecto, tómenlo con pinzas, chicos, porque, digamos, hay algunos fármacos, ejemplo de ellos, o sea, saltándonos un poco de losartán, que su vida media puede ser 24 horas, pero recomiendan que se tomen 2 veces al día, uno cada 12 horas. ¿Por qué? Porque a veces duran menos y entonces no llegan al efecto deseado. Ahora, si un fármaco tiene un metabolito activo, pues es un profármaco. Un ejemplo de esto es el enalapril, transformado en su forma activa por enzimas hepáticas. Uso clínico ni hablar. Hipertensión, insuficiencia cardíaca. ¿Dónde más va a actuar? Disfunción ventricular secundaria, infarto de miocardio, por ejemplo, nefropatías diabéticas. De lo que tenga que ver con diabetes, hipertensión, todo está mezclado aquí. Pero, como les dije primariamente, estamos viendo la hipertensión. Y también para la prevención de la progresión a la insuficiencia renal crónica. Ahora, nos hablan de efectos adversos en algunos, como el captopril, ya les dirán esto, se asocia a una hipertensión, hipotensión de primera dosis en algunos casos. No se olviden. Tos seca, angioedema, puede originar insuficiencia renal. Entonces, con cuidado, de igual manera. ¿Todo esto por qué? Porque al final esto es como una secuencia. O sea, hipertensión, puede haber daño renal, también puede haber daño hepático. Entonces, una persona con hipertensión, diabética, con algún tipo de insuficiencia renal es súper complicada. Ahora, hay algo llamado los diuréticos ahorradores de potasio. Como nosotros sabíamos, si se acuerdan por aquí, los tiacídicos disminuyen lo que sería el potasio. ¿Qué pasa con la enzima convertidora en angiotensina? Pues va a generar lo que sería una retención de potasio. Pero, no es tan significativa, por así decirlo. Lo que pasa es que si se le administra conjuntamente con un ahorrador de potasio, vamos a tener una hipercalemia o hiperpotasemia. Hipercalemia suena mejor para mí, porque si no, cuando sea hipo van a decir hipopotasemia. Mejor hipocalemia. Mi punto de vista al menos. Bien, la tos seca y el angioedema son debidos a que estos fármacos impiden la degradación de las bradicininas, como les decía. Entonces, tos seca, angioedema, bradicininas, básicamente. Ahí tienen la respuesta. ¿Alguna pregunta complicada que les pongan por allí? Aunque bueno, esto obligatorio los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina. Luego tenemos los receptores de angiotensina 2 en el subtipo AT1. Miren, con este número, no con estos de aquí, entonces, no se olviden. Y de hecho, ¿qué los pone?
Angiotensina 2 de subtipo AT1. ¿Hay más tipos entonces? Sí, sí hay más tipos, chicos. Entonces, efectos. Disminución de la presión arterial mediante la reducción del tono vasoconstrictor. Entonces, nosotros aquí estamos bloqueando al AT1, más que nada. Importante, losartán. Metabolito activo, ácido carboxílico. No hay mucho que decir allí, la verdad. Esto no es tan complicado, por así decirlo. El uso clínico, ni hablar, hipertensión. Y los otros dos que le mencionaba, hipertensión, si es hipertensión, asocia lo cardíaco. Y también a lo que sería renal. Efectos adversos, como ya sabemos, hipotensión, mareos, puede originar hipercalemia también. Y bueno, ¿qué es lo que pasa realmente aquí? ¿Por qué usaríamos un ARA2 y por qué usaríamos un ñeca? Bueno, en realidad los dos son buenos, los dos cumplen con su trabajo, pero estos no producen tos ni angioedema. Entonces, tal vez pueda ser algo mínimo. Ustedes digan, no es tan importante, pero depende de la persona. Por ejemplo, no sé, en una persona que se enferma bastante la garganta o algo parecido, pues a veces no conoce que existe un ARA2 y está con su tos de siempre y piensa en su cabeza que, estoy enfermo de algo, tengo esta tos, puede ser algo pulmonar, no sé, entonces. ¿Tiene algún familiar? Importante que le pregunten qué está tomando para que aprendan un poco. Y ya como último punto de la reunión, tenemos los antagonistas de los canales de calcio. Amlodipino, nifedipino, verapamilo, diltiazem. Diltiazem puede ir con Z o con C, según prefieran, en verdad. Depende de la fuente. Importante aquí, vamos a rebobinar un poco. Calcio. Calcio, contracción. Contracción de músculo liso aumenta la presión arterial. Entonces, si estos son antagonistas de los canales de calcio, el calcio no entra. Si tenemos menos calcio, estos tienen un efecto vasodilatador. El anlodipino y el nifedipino los van a escuchar de aquí hasta el final del ciclo, chicos. Acostúmbrense. Entonces, anlodipino y nifedipino van a dilatar las arterias. Ahora, si ustedes recuerdan, tal vez, lo digo un poco tarde, pero las arterias tienen musculatura, las venas no. Entonces, estamos hablando vasos arteriales. Por allí les ponen un distractor de las venas, pues ni lo marquen ni lo vean. Ahora, el verapamilo también se puede usar a nivel cardíaco. Lo van a revisar en otros temas. Cardiovascular 2 orientado a la hipertensión. Ya van a ver propiamente de cardíaco en sí. Y bueno, mecanismo de acción, calcio dependientes de voltaje. ¿De dónde nos importan esos canales de calcio? Musculatura lisa vascular. Entonces, si es de la musculatura lisa vascular, no va a entrar el calcio. Si no hay calcio, no hay contracción muscular. O hay una contracción muscular en menor medida. Recuerden que no podemos decir que no hay, porque puede haber, pero en menor medida. Administración oral. Ahora, importante. Anlodipino y nifedipino. ¿Qué necesito saber? Anlodipino es de una duración más larga. Y el nifedipino, 2 horas. Entonces, depende para qué lo vayas a usar. Si el paciente quiere tomarse uno y olvidarse hasta el día siguiente, yo qué sé. Entonces, importante. Ahora, otra cosa importante, por ejemplo, el verapamilo.
Experimento de metabolismo de primer paso. Uso clínico de estos bloqueadores de potasio. Hipertensión y, como ya van a ver en la otra clase, angina de pecho crónica estable y la angina de Prince-Meta. Entonces, tenemos tanto su uso a nivel vascular como su uso propiamente cardíaco. Ahora, importante, si el nifedipino y el amlodipino también van a actuar a nivel cardíaco, estamos en un constante equilibrio, homeostasis, sería la palabra. Entonces, amlodipino y nifedipino pueden producir taquicardia refleja, hipotensión, cefaleas debidas a vasodilatación. ¿Cómo se produce una cefalea debido a vasodilatación? Pues, a fin de cuentas, chicos, digamos, nosotros vemos la vasodilatación como algo bueno al 100%, pero imagínense una vasodilatación a nivel de lo que serían arterias cerebrales y demás. Va a haber un mayor volumen, ustedes ya saben, la hipertensión intracraneal y demás. Entonces, por allí hay que tener un poquito de ojo. Entonces, si piensan, vasodilatación, no creo que produzca nada, pues sí, puede producir cefaleas. Bueno, edema en tobillos, estreñimiento también. Ahora, algo importante por allí, se habla bastante del zumo de pomelo en varios, la toronja, previamente, en, en interacciones con varios fármacos. Una de estas es con este grupo, con el amlodipino, nifedipino, verapamilo y diltiazem. Y pasamos más que nada a las preguntas. Ahora, se me olvidaba mencionar algo de este lado. Bien. Recuerden que la salida de lo que sería el potasio, vamos a ponerla así. Uno, dos y tres. Salida de potasio, aumenta el MP cíclico y aumenta el GMP cíclico. Tenemos aquí. Recuerden que el óxido nítrico es un gas que se difunde a través de las membranas. Va a producir esta relajación. En otros temas, bueno, en la otra contraparte cardíaco, van a hablar un poco del óxido nítrico, de nitratos y todo ello. Pero básicamente acuérdense de esto, GMP cíclico y de lo que sería la salida, la salida del potasio. Luego que tenemos el receptor AT1 a nivel de, recuerden, este es un receptor, vamos a ponerle así, receptor de angiotensina 2 y números romanos. Y el subtipo es AT1 en número como tal. Actúa a nivel de GQ y P3 diacilglicerol. A nivel de retículo sarcoplásmico, porque estamos en músculo, va a haber una mayor salida de calcio, entonces, mayor calcio, mayor acción. Importante también aquí es que trombina, interleuquina 1 y endotoxinas van a ir en la vía de la endotelina 1. A nivel de la vía endotelina 1, aquí tiene el receptor y básicamente se va a producir también esta vasoconstricción. Entonces, podemos hablar de prostaglandinas, prostaciclinas, pero lo que no necesitan olvidarse, endotelina 1, angiotensina 2 son vasoconstrictores. Y vasodilatadores puede ser el óxido nítrico, las prostaciclinas que vemos aquí. Y un menor contenido de potasio intracelular. ¿Por qué? Porque va a producir esta hiperpolarización. Si hiperpolarización, pues no va a haber calcio. Aquí este diagrama, no se olviden,
Básicamente nos dice la secuencia donde van a actuar los inhibidores de la ECA, los inhibidores del receptor de angiotensina 2 y básicamente lo que hace la aldosterona. Y bueno, luego de ello, aquí tienen los mapas de dónde va a actuar cada fármaco y por qué nos interesan diuréticos, por ejemplo, con la excreción de sodio, que se va a reflejar en un menor volumen sanguíneo. La espironolactona la van a ver en diuréticos, el captopril, el alisquirén, y bueno, estos son a nivel central. Tienen los alfa bloqueantes, los beta bloqueantes, vasodilatadores antagonistas de calcio, como ya habíamos visto, la endotelina 1, el óxido nítrico. Y no olvidar también este diagrama. Aquí tienen los sitios de acción a nivel de donde van a actuar. Y lo que hace la angiotensina, básicamente estimula la corteza suprarrenal para que ésta produzca la aldosterona, las arteriolas, vasoconstricción. Importante aquí el captopril y el lisinopril. Me acuerdo que pusieron una pregunta trampa para mi pasito de seminario. Hicieron señale el metabolito activo de lisinopril. Y tú asumas que si te preguntan eso es porque lo tiene, entonces. No te preguntaron tiene, sino cuál es. Entonces, la pregunta era ninguno. Pero como yo hice memoria y lastimosamente no me acordé de lo más importante, es que puse el lisinoprilato, por ejemplo. No era. Entonces, moscas con estos dos, captopril y lisinopril. El losartán, el único que tiene metabolito activo. Hay muchos más fármacos con muchos más nombres, pero estos son los principales. Los efectos adversos de cada uno de ellos. ¿Por qué se produce la tos? Aquí lo tienen, tos seca y angioedema. Los arados no lo tienen. Y pasamos a las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el efecto adverso que se agrava si administramos ARA2 junto a un IECA o inhibidor directo de la renina? Entonces, nosotros estábamos hablando que las tiacidas, lo voy a poner como una T, disminuyen. Lo había puesto, disminuyen el potasio. Pero ¿qué va a pasar con los IECA y los ARA2? Los IECA y los ARA2, número de la mano, ah, van a aumentar el potasio en menor medida, o mayor medida, dependiendo de factores, pero si nosotros administramos los dos juntos, olvídate. Tenemos una hipercalemia. Hipercalcemia, no lo creo. Podríamos hablar de hipercalcemia tal vez en las tiacidas u otras. Hipocalcemia, no es relevante. En realidad, ninguno de estos es relevante. Hipomagnesemia, pues las tiacidas tenían un juego por allí, pero nos hablan de ARA2 y ECA. Hipocalemia. Aquí es donde ustedes, bien, durante el examen, se van a confundir o no van a mentalizarlo adecuadamente. ¿Qué puede pasar? O si es que lo damos con un ahorrador de potasio, se va a producir la hipercalemia, es decir, vamos a tener mayor concentración de potasio. El potasio puede producir calambres, arritmias y demás. Pero lo que nos importa es que hay hipercalemia. Aquí no te dicen, ah, ya puede causar paro cardíaco, no. Hipercalemia. Vamos paso a paso. Entonces, hipercalemia. Y aquí tiene la respuesta, hipercalemia. La segunda pregunta, paciente diabético que se le diagnostica hipertensión arterial. ¿Cuál sería un antihipertensivo beneficioso para ambas patologías? Revisando la literatura un poco,
No miren la hidroclorotiazida. No miren el atenolol, el carvedilol, no. Propanolol peor. Es una pregunta que hicieron el ciclo pasado. Si nosotros queremos favorecer a un paciente que tenga hipertensión arterial y diabetes, el fármaco es enalapril. Entonces, vamos a reducir su volumen. Y si leen un poco, se dice que este fármaco favorece el... Es como un protector, entre comillas. To- No diría que todos, pero digamos, ciertos fármacos específicos de este grupo tienen un efecto protector. Y más adelante van a ver otros fármacos como los SGLT2, que cuando los escuchan suenan una maravilla porque cardíaco, a nivel de diabetes, a nivel de hipertensión, todo. Pero bueno, aquí enalapril. ¿Cuál de los siguientes IECAS no se administra en forma de profármaco? Aquí, ni qué hablar, chicos. Todos terminan en pril. Tienen diferente nombre, entonces. ¿Cuál sería la respuesta? Pues es un poco memorístico, pero ya lo hemos hablado. Y lo voy a poner de nuevo aquí. No se olviden, capto y lisino. Entonces, vamos a buscarlo. ¿Tenemos cacto? No. Entonces, lisinopril, sí tenemos. Si por A o B te ponen acá lisinoprilato, pues este es el profármaco. Este es el fármaco como tal. No, disculpen, ni existiría. Entonces, tengan cuidado. Les pueden poner el AT o el ATO y los pueden confundir allí, pero no. Sería lisinopril. Aquí lo tienen. 4. ¿Qué alternativa terapéutica se tiene para contrarrestar el fenómeno escape de la IECA? Me la tomaron el ciclo anterior. Y aquí es súper sencillo. Nuestra terapia está fallando porque hay más enzimas convertidoras de angiotensina que están haciendo el trabajo. Entonces, estoy atacando por acá y mientras me volteo, por allá están haciendo su agosto, por así decirlo. Entonces, yo sé que todas estas enzimas convertidoras de angiotensina al final del cuento van a pasar por, van a pasar a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, ¿por qué no mejor esperar la angiotensina 2? ¿Y con quién puedo actuar a ese nivel sin que se me escape, entre comillas, un ARA2? Aliskiren no. Aumentar la dosis, ¿para qué aumentaría la dosis? Agregar un beta bloqueante ni hablar. Cambiar a otro IECA, peor. La opción siempre es cambiar a un ARA2. En caseto seca, fenómeno escape. Y 5. ¿Cuál es el mecanismo a través del cual el irbesartán, un ARA2, disminuye la presión arterial? Entonces, ya habíamos hablado de esto, pero se resume sencillamente. Inhibición de la formación de angiotensina 2, ni hablar. Antagonismo a la aldosterona, no. Nos dice antagonismo, pero no estamos atacando a la aldosterona, no le estamos dando foco. Estamos yendo pasos antes. Disminución de la entrada de calcio, tampoco. Inhibición de la renina, tampoco. Ese es el alisquireno. Bloqueo de los receptores AT1, angiotensinas tipo AT1, porque en realidad estos son los receptores de angiotensina 2. Y bueno, para los que están viendo este video, esta grabación, aquí tienen el QR de la central de tutorías. Como tal la semana, las fuentes de información. Aquí tienen el artículo de la AJA. Bueno, es de la AJA, de la ACC y demás. La guía de práctica médica, práctica clínica, se refiere. El Dale, parte del Goodman.
pero mayoritariamente las imágenes son de Brenner y de lo que sería Tangidale. Y eso es todo. Muchas gracias.